vamos a vivir fuera de México. Empezamos un trámite, en un mes nos llegó la visa. Wow, súper rápido. No sabíamos si Australia era el lugar correcto, más bien era el tiempo correcto. Un doctor nos dijo, va a ser muy difícil que tengan hijos, y al final del día, si pudimos, sabíamos que Australia no era el país incorrecto. Estamos muy contentos acá. Abre otro episodio completamente de nuestra aventura en Australia, que cada año realmente es diferente. Migrar te cambia la vida. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar aquí en Del Otro Lado. Muchas gracias, Annelies, por invitarme y tener esta oportunidad de platicar contigo. Tú y tu esposa tuvieron un plan escrito en un papel, lo guardaron en un cajón por años. ¿Qué pasó para que un día dijeran, ahora sí? Pues mira, ese plan que abandonamos en el cajón fue un primer intento de venir a Australia. Al haber pasado por ahí del 2009, entre otras cosas, eso nos unió y llegó un momento en donde exploramos por qué no vamos a vivir fuera de México. Pues se dice fácil, pero realmente no es algo que sea tan fácil. Empezamos un trámite ya en donde no pusimos la fuerza necesaria para entregar todos los documentos, todos los requisitos que te piden, y esta agencia de migración estaba en Argentina. Al final del día no sucedió porque no entregamos todo lo que necesitábamos entregar. Teníamos nuestras propias vidas en México con trabajos y realmente fue algo que no nos enfocamos. Terminamos perdiendo un poco de dinero. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? Yo creo que hay varias cosas. Uno es el punto de tener ese sentido de aventura fuera de México, de ver qué realmente qué pasa. Por otro lado, yo tuve un par de incidentes ahí de asaltos y de inseguridad, en donde me robaron un coche, me asaltaron en cajeros. Empiezo a vivir con miedo. Y número 3 fue ya estar cansado de un trabajo, a lo mejor que es muy demandante. Entonces es una combinación de factores que empiezan a hacer que, bueno, realmente te quieres ir a Australia, pues haz algo, ¿no? Llegaste a Sydney con tu esposa, con 4 maletas, sin casa, sin conocer a nadie, y en 3 noches caminaron toda la ciudad buscando dónde vivir. ¿Qué se dicen 2 personas en ese momento? Platicas hasta de cosas que no se habían platicado, como experiencias de la infancia. Hay que llenar el tiempo, ya no hay nada, ya no hay nadie, no tienes amigos, no tienes trabajo, no tienes absolutamente nada más que un objetivo en común, que es buscar una casa. Llegas a la casa y empiezas a comprar que desde la esponja para lavarlos. Entonces, y ese tipo de cosas en tema de relación, pues, ¿qué esponja quieres, no? Esta o esta, que son cosas que no tienen ningún tipo de importancia. Pero como hay 600 decisiones que tomar ese día, empiezas a platicar con... Yo creo que te empiezas a conocer a otro nivel. Lili y yo nos casamos 2 años antes de venir. Entonces estábamos conociéndonos realmente como pareja, a pesar de que habíamos ya tenido una relación de varios años y después nos casamos y ya habíamos vivido 2 años en México. Habíamos ya comprado un departamento, entonces estábamos arrancando nuestra vida. A los 2 años cambia el escenario totalmente. Dejas todo el confort. Entonces empiezas a conocer a tu pareja en otros aspectos, ¿no? Bajo presión, totalmente fuera del confort, pero al mismo tiempo encuentras la manera de hacer un gran equipo, que fue lo que a nosotros nos pasó. Recuerdo que Lili, ella me dijo, mira, ya encontré un hotel, tengo 3 noches y yo creo que en 3 noches hacemos. Le dije, sí, perfecto. Y todo lo que fueron los primeros 3 días fue caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros por el área del UTS, en lo último en CBD, en Central, buscando cada una de las inspecciones que te aparecen en internet. Entonces hay una inspección aquí a las 10, tienes los 15 minutos de las 10 a las 10:15, entras, ves todo, te sales corriendo. Hay lugares espantosos, hay lugares muy bonitos, hay lugares muy bonitos que no puedes pagar, y los que tienen bueno, bonito y barato, todo el mundo los quiere, ¿no? Entonces fue 3 o 4 días de caminar y comer en fast food. Me acuerdo que comimos 7 días seguidos en McDonald's o en Subway. Y volviendo al tema de las inspecciones, ¿cómo son aquí en Australia? Porque es un poco distinto, ¿no? Son muy cortas. En 15 minutos tienes que revisar absolutamente todo, que el lugar no se esté cayendo, que esté bien, que sirva la lavadora, que no haya goteras, que no haya cucarachas y que realmente puedas vivir ahí. 15 minutos es muy poco, pero así funciona. Y encima lo estás haciendo con muchas otras personas, porque normalmente hay colas de gente que están esperando para entrar en ese mismo periodo de 15 minutos. Depende de cómo esté el mercado y la economía en general. Hay veces que
ellos te buscan a ti, en donde, oye, nos interesa que ustedes renten porque se ven que son la historia que tú quieras, ¿no? Que te cuenten. Ya después vas aprendiendo por qué te están buscando. Nadie aquí, nada es gratis, ¿no? O realmente no tienen gente. Y también ha habido años en donde se cambian las cosas y hay mares de gente esperando para ver un solo lugar. Nosotros nos hemos cambiado como 6 veces. Ya tenemos algunos años en donde ya finalmente nos establecimos, pero rentar es algo dinámico. Rentas algo por 1 o 2 años y de ahí te tienes que volver a reevaluar si es en donde estás viviendo. Un tema de te queda cerca de tu trabajo, te gusta la gente, hay suficiente entretenimiento, o sea, si se adapta a tu estilo de vida y si no, estar buscando, o incluso los precios. Bueno, entonces llegaste, encontraron casa, ¿y cuáles fueron los próximos pasos para buscar trabajo? Mi esposa encontró trabajo muy rápido en Australia. A las 3 semanas ella ya estaba trabajando. ¿Y en qué trabaja? Trabajó en Pepsi. De alguna manera la experiencia que ella tenía en México era bastante relevante y eso fue que ella la hizo que ella pudiera alcanzar un trabajo muy rápido. Aunque no era el trabajo ideal, era un trabajo que para nosotros era muy importante al principio porque llegas con tus pesos, se te van muy rápido, ¿no? O sea, un café totalmente fuera de control. Ir al cine, todo eso estuvo así como vetado por varios meses y encima de que teníamos que pagar la universidad. Nosotros llegamos como estudiantes y estudié yo 2 años, una maestría en negocios y esos 2 años realmente, a pesar de que yo quería trabajar, pasaron 2 cosas. No tenía ni la capacidad en tiempo, entonces yo necesitaba dinero y lo que se me ocurrió fue imprimir mi currículum y empezar a ir a la calle. Entonces me encontraba que un café o que una panadería. Hay muchos lugares en donde cuando tú estás caminando dicen, buscamos gente, ¿no? Donde vivíamos nosotros estaba muy cerca de Chinatown, entonces no era fácil entrar a un trabajo de comida china cuando todos operaban en mandarín o en otro idioma y tú no sabes la cultura. Entonces realmente ahí se cerraba toda la puerta. Milagrosamente encontré a una persona que se llama Víctor de Malasia, que le dije, mira, yo no sé hacer absolutamente nada de café, pero necesito un trabajo. Dime, ¿cómo te ayudo? Te puedo hacer tus números, tus cuentas, hacer el café, sé limpiar. Yo creo que me vio con buena voluntad y me dijo, ok, vente, te puedo pagar tanto. Perfecto. Y así empecé a trabajar. Solo trabajé 6 meses en un café, que fue verdaderamente un shock. Estuvo divertido 2 días y de ahí yo me estaba cuestionando qué estás haciendo, ¿no? O sea, qué es lo que... No es fácil ponerte un delantal y empezar a trabajar en algo totalmente ajeno a lo que tú estabas haciendo. ¿Tu familia también estaba cuestionando la decisión de irte y el trabajo que tenías en ese momento? Nos apoyaron. Muchas personas de mi familia no se enteraron hasta que nos fuimos, pero en particular nuestros papás era así de, sí, los apoyamos, súper bien, que les vaya bien, los vamos a extrañar. Obviamente hubo, pues como papás mexicanos, hubo lágrimas por todos lados de, ¿y qué vamos a hacer sin ustedes? Y nos llevaron al aeropuerto y el mariachi y el abrazo, la bendición. ¿Se despidieron con mariachi? Sí, o sea, hubo de todo, hubo de todo. Fue difícil al principio. Para nosotros fue más fácil porque te vas, todo es aventura, todo es atención al 100%, estás 100% atento de todo tu alrededor, todo es nuevo, la gente opera diferente, estás en aeropuertos, estás conociendo, estás escuchando, o sea, estás en alerta. Y la gente que se queda, en este caso nuestras familias, pues ellos sienten el vacío de inmediato, ven tu cuarto vacío y después del tiempo te vas enterando lo difícil que realmente fue para ellos. Cuando llegábamos a hablar a mis papás, yo me imagino que ponían la cara de ya, game on. Entonces, estás con visa de estudiante. ¿Qué pasa allí después para seguir el camino migratorio? Realmente tu tiempo empieza a contar desde que tocas este país. Ahí tienes que empezar a ser muy proactivo en temas de tus verdaderas ambiciones. Si lo que quieres es quedarte, ese es el momento de empezar a tener todos los papeles listos antes de que te los pidan, ¿no? Porque realmente nadie te los va a estar pidiendo, es tú empujar muy fuerte. Nosotros teníamos un plan que era 2 años estudiar tiempo completo y en ese momento, si tú venías a hacer una maestría de 2 años,
te daban otros 2 años de visa que le llamaban postgraduate, ¿no? Entonces, como te la vendían era, vente a estudiar 2 años, y terminas esos 2 años, te damos otros 2 años para que puedas adquirir experiencia profesional. Entonces, ese era nuestro plan original. Al año estando acá, mi esposa buscó un agente, total, que me dijo, tenemos una cita. Nos cayó, pero como anillo al dedo. Nosotros llegamos en febrero de 2014. En diciembre de 2014 ya estábamos entrevistándonos con ella y nos dijo, sí, los ayudo. Para febrero nos estaba ya pidiendo absolutamente todos los requisitos, o sea, requisitos inimaginables, ¿no? A mí nada más faltaba la cartilla de vacunación del perro que yo no tenía. Yo creo que parte del éxito, y te digo por qué éxito, porque al final del día nosotros de que llegamos a Australia a que nos hicimos residente pasaron 2 años. Wow. ¿No? Y, o sea, no habíamos acabado ni la visa de estudiante cuando ya nos habían dado la residencia. Impresionante. Pero eso fue realmente una combinación de muchos factores. Un tema de proactividad de nosotros, pero realmente escoger al agente adecuado. Yo revisando correos con ella, nos mandamos más de 200 correos. Muchos de los correos tenían la palabra as soon as possible, as soon as possible, as soon as possible. Entonces, Ana nos estaba correteando con, mándame este papel, as soon as possible. Mándame tal certificado, as soon as... Entonces, eran 200 correos, una interacción infinita de... Si ella no hubiera presionado, no hubiera sucedido así. Entonces, una parte fundamental de que las cosas sucedan es que tengas un buen agente, o tú, si lo vas a hacer por tus propios medios, que realmente lo tomes como un trabajo de tiempo completo. Para febrero del siguiente año nos llegó un recibo en donde decían, mira, ya pagamos tu aplicación. Fueron $3,600 por mi aplicación, $1,800 por la aplicación secundaria y $58 de credit card. Y yo así de, no puede ser, o sea, a pesar de que estás pagando todo esto, hay un cargo por usar tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, el tema del dinero es todo un tema. Ella metió la aplicación y cuando pagó todos los fees al gobierno de aplicantes, en un mes nos llegó la visa. Wow, súper rápido. En un mes nos llegó la visa. Entonces, y fíjate que yo platicando con Lili, le decía, ¿y por qué estábamos tan desesperados? Y cuando la gente espera 5, 6, 7, 8 años, es que no sabes. O sea, la incertidumbre, pues te hace perder toda la paciencia. Entrando de lleno en esa parte de los requisitos, un punto fundamental era el tema de inglés. El examen IELTS, de las pocas maneras de comprobar que tenías idioma, y es un examen horrible. O sea, yo hablaba inglés, pero pues para ir a Estados Unidos y a Disney y comprarte una hamburguesa y listo, ¿no? O sea, ¿dónde está el baño? ¿Cuánto cuesta la chamarrita de Mickey Mouse? Y listo. Ese era el inglés que yo hablaba. Pero el IELTS, pues tiene, creo que 4 secciones, ¿no? Una es cuánto hablas, otra es qué tan bien escuchas y comprendes, cómo escribes, y la otra ya no me acuerdo. El leer, ¿no? Lectura, exacto. Ese examen lo hice por lo menos 4 o 5 veces. Y en unas bandas me iba, no sé, en la lectura me iba súper bien, o sea, los más altos puntos, y en escritura me iba súper mal. Entonces, el requisito que te pedía en Australia era un mínimo por sección, Okay. no total el examen, sino en cada una de las 4 pruebas tienes que tener este mínimo. Y yo siempre me quedaba una abajo. Todas las demás arriba y una abajo. Y pudo haber sido la que tú quieras, escritura o speaking. Y cuando finalmente lo pasé, y a las 2 o 3 semanas, mandaron una actualización de los requisitos y habían subido todos los scores que necesitabas. Entonces me volví a quedar fuera. No solamente tienes que volver a pagar, sino que de dónde sacas inglés. O sea, no es algo que entrenes, yo me voy a poder estudiar y ya me lo memoricé. No, realmente es una habilidad que tienes que desarrollar. Entonces, juntamos los puntos de inglés, juntamos los puntos de experiencia profesional. Yo revalidé como ingeniero con una cosa que se llama CDR, que se llama Competency Demonstration Reports o algo así. Son 3 ensayos que te piden la Asociación de Ingenieros en Australia. Que esto es para el Skills Assessment, que es otro requisito de la visa, ¿verdad? Exacto. Para comprobar, digamos, tu experiencia profesional en tu profesión. O sea, para juntar los puntos, tienes que tener, en esa experiencia que nosotros tuvimos, fue nivel de inglés, un cierto rango de edad que te maximiza los puntos, y realmente la relevancia que tengas
en tu experiencia profesional, porque hay una lista, o en ese entonces había una lista de las disciplinas o carreras o profesiones que estaban como bien valuadas, porque el mercado australiano las estaba demandando y no estaban 100% cubiertas a nivel local. Entonces ingeniería y muchas otras cosas más. Y la manera que ellos te piden es escribir ensayos. Wow. Son ensayos de X número de páginas en donde tienes que desarrollar en un formato bien específico con una estructura muy específica. ¿Qué hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Con qué metodologías? Entonces, eso ya es un reto, porque escribir 10 páginas de un episodio profesional, pues para algunas personas como para mí, yo decía, es que yo puedo hacer esto en una sola página, yo no tengo tantas cosas que decir, Encima en pero inglés. tienes que elaborar y poner las estructuras y poner tus gráficas y todo eso. Y ese proceso es súper importante y es de los que más me tardó. Yo creo que me tardó como 6 meses. Y una vez que mandas esos papeles, se tardan 3 meses los ingenieros de Australia en regresar y decirte sí, perfecto, palomita. Y eso ya le mete mucha fuerza a tu aplicación, porque ya estás avalado profesionalmente, tienes la edad, tienes el inglés y realmente ya nada más es que tu abogado o que tu agente tengas absolutamente todos los papeles listos. Pero la velocidad es importante. La velocidad de juntar todo esto es verdaderamente crítica, porque si no lo haces todo al mismo tiempo o con la máxima velocidad, empiezan a cambiar las legislaciones, empiezan a cambiar en temas de migración. En algún momento ya están establecidos, tienen la residencia permanente y deciden que van a empezar una familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decidieron que Australia era el lugar donde iban a tener hijos y qué tipo de conversaciones tenían alrededor de ese tema? No sabíamos si Australia era el lugar correcto, más bien era el tiempo correcto para nosotros como personas, ¿no? Porque ya estábamos bien entrados en los 30 y ya sabes, ¿no? Que el reloj biológico y sí realmente queremos tener hijos y decidimos que sí queríamos, a pesar de que nos dijeron que no íbamos a poder. Un doctor nos dijo, va a ser muy difícil que tengan hijos por ciertas situaciones, bla, bla, bla. Nos hicieron algunas pruebas y al final del día sí pudimos después de 2 años y más bien sabíamos que Australia no era el país incorrecto, era donde vivíamos, estamos muy contentos acá. Y fue así como nació mi hija, que ahorita ya tiene casi 8 años, y después mi hijo que acaba de cumplir 5. Abre otro episodio completamente de nuestra aventura en Australia, que cada año realmente es diferente, ¿no? Desde que empiezas, un año es como de turista, después empieza otro año. Cada año ha tenido un sabor totalmente diferente. En términos de cuánto cuesta tener un hijo en Australia, el parto, la guardería, todo, ¿cómo lo planificaron financieramente sin tener ese apoyo de la familia? Me gustaría decirte que lo planeamos así bien específico, pero sabíamos 2 cosas. Sabíamos que podíamos porque pues estábamos con 2 trabajos, pero realmente no sabes hasta que lo haces. Y el tema de los hijos, desde mi punto de vista, tú gastas lo que tú quieres. O sea, un niño de 6 semanas no va a comer lo que tú comes. El parto, fíjate que en Australia no es el principal problema el hospital. Sí hay un tema de que las anestesias, pues, los especialistas, pero no es un gasto sumamente elevado, ¿no? El problema realmente empieza en los primeros 5 años. Hay muchos gastos que tienes que escoger y tienes que ser bien claro si es algo que necesitas o si es algo que quieres. Que la carriola, por ejemplo, el carrito. Hay carrito en Facebook que pagas $200 cuando mucho, ¿no? Y hay carritos de $2,000, $3,000. ¿Qué hacemos los papás de primera vez? Normalmente vas y compras un carrito que Nuevo. es nuevo, ¿no? O que cómo voy a poner a mi hijo ahí, o cómo voy a poner a mi hija ahí. El tema del dinero y los hijos de alguna manera funciona. El principal problema financiero con las familias es el childcare. Ese sí es un gasto fuerte. Para darte una idea, que te cuiden a tu hijo o hija un día cuesta $150. Si tú vas y llevas a tu niño de 2 años en una guardería en donde tú pasas por ellos a las 6 de la tarde, eso cuesta $150. Entonces, imagínate $150 diarios. Ahora, esos $150 para muchas familias, la gran mayoría de las familias está subsidiado. Entonces, solo pagas la mitad. Y bueno, de ahí, eso es como que pañales y todo eso es un gasto. Yo pienso que son como $100 a la semana en total desde que nace tu hijo.
solo por las botellitas de la leche, solo por los nappies y algunas cositas así. Y de ahí en fuera es qué tanto vas a gastar en la cuna, qué tipo de cuna, qué tipo de carrito, qué tipo de lo que tú quieras, y ahí es en donde la gente gasta mucho dinero. ¿Cómo haces para que tus hijos no pierdan el español, la cultura, esa identidad latina viviendo en un país completamente distinto? Me gustaría decirte que no se pierde, pero yo creo que sí se va perdiendo. Mis hijos hablan español porque en la casa hablamos solo español. En tema de cultura, sí los mantenemos lo más cerca que se puede. Hay cosas que no puedes, el pan de muerto, no sé si lo has probado. El pan de muerto sí lo encuentras aquí con una persona que lo hace y lo vende y listo, ¿no? Pero no está a la vuelta de la esquina. Los Reyes Magos, ¿Lo hacen en casa? el ratón Miguelito, sí. El ratón de los dientes, no sé si es Miguelito, pero yo no, si no ya lo bauticé. Fuimos al partido de México contra Australia y se vistieron de México. Se saben un cachito del himno. Realmente los empujamos para que ellos sepan de dónde vienen, sepan quiénes son. No lo entienden porque son muy jóvenes, pero sí no entra al 100% la cultura, ¿no? Porque también mucho parte de la cultura mexicana o de nuestra cultura es en grupos. Ujú. Y acá sí hay mexicanos, pero también hay mucha diversidad. Termina siendo una cultura latina, no necesariamente mexicana, porque tus amigos pueden ser colombianos, chilenos, peruanos, que también se empiezan a añadir sus propios sabores en cultura y sus acentos y todo eso. Entonces realmente es un tema de cultura latinoamericana, Ujú. que es la que se les va formando. ¿Y cómo lo llevan los abuelos? ¿Han podido pasar tiempo con ellos? Fíjate que después de COVID hemos tenido la suerte de que tanto mis suegros como mis papás vengan a visitarnos más seguido. Se los llevan a los parques, se los llevan a comprarles todo lo que se les puedan comprar. Les dan todos los helados y, o sea, vaya, los apapachan porque son momentos relativamente cortos, pero les sacan jugo. Los niños los tienen muy presentes, no solamente porque han venido, sino porque regularmente tratamos de ponerles el teléfono y que vean, que platiquen con sus abuelitos. ¿Hay momentos en que tus hijos te preguntan por qué no viven cerca de los abuelos? Sí, y esa es la parte que son difíciles porque en algún momento les vamos a tener que explicar todo lo que pasó y todo lo que hicimos, ¿no? Sigue siendo una elección, nosotros podemos regresar el día que queramos, pero nuestra estrategia ha sido estar aquí, a pesar de que pierdes cosas, ganas muchas otras y en el balance creemos como familia que nuestro lugar ahorita está aquí. Sí está esa pregunta de ¿y dónde están mis abuelitos? Y porque al mismo tiempo, en Australia es un país de muchos inmigrantes. Entonces, los niños en las escuelas vienen de todos lados. Ujú, ujú. Mi caso no es especial, mi caso es un bien común, ¿no? O sea, muchísimas familias son personas que vinieron de algún país, echaron raíz aquí y tuvieron a sus hijos y las familias están fuera de Australia. Entonces no somos una excepción. ¿Y por qué te digo esto? Porque los niños, cuando hablan con otros niños, unos sí tienen a los abuelitos aquí, unos sí tienen a las familias acá, pero muchos otros están en las mismas situaciones. Entonces es normal, se Ujú. vuelve algo a lo que también perteneces. Y la pregunta, a pesar de que existe, no es tan dura. A pesar de eso, sí les gustaría pasar más tiempo. ¿Cómo manejas las fechas importantes? Por ejemplo, Navidad, cumpleaños, cuando tu familia no está presente. Navidad, cumpleaños, los primeros años es muy difícil perderte a lo que estabas acostumbrado. Esas Navidades en México realmente son fiestas muy grandes, todo el mundo lleva comida y la realidad es que acá no va a suceder. Ujú. Y los primeros años es difícil quitarte esa necesidad. Es una de las partes que sí pierdes, se van, se empiezan a ir.
La Navidad ya no es la misma. Y nuestras Navidades han sido básicamente con amigos, en grupos pequeños. Principalmente somos latinos. La comida es diferente. Ya no es el platillo que hacía tu abuelita, sino ahora es un barbecue, unas salchichas, los skewers de pollo, y cambia, ¿no? Eso lo Playerita. encuentro muy difícil porque para mí no se siente Navidad. Es que llega el día de Navidad y digo, ay, es Navidad. O sea, no me daba cuenta. Es que es muy diferente el clima, cómo te Sí, impacta. sí. No, te cambia porque es totalmente diferente a lo que ya conocías. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ser papá? Lo más sorprendente es el nivel de responsabilidad. Yo creo que hubiera sido un papá diferente en México a un papá como el que soy ahora, porque lo involucrado que tienes que estar aquí cuando no está ese círculo social, esa red de familia, esa tribu, tienes que estar tú el 100% del tiempo o más. Es una responsabilidad muy fuerte. Es una responsabilidad muy fuerte. Tienes que estar en tu mejor versión si lo quieres hacer bien. Y aún así cometes errores, pero no tienes que cometer el error dos veces. Ujú. Ya lo cometí hoy, mañana lo vuelvo a hacer, pero lo voy a hacer diferente. Eh, Otra de las cosas que me han sorprendido de ser papá es, yo creo que las cosas buenas se hacen mucho mejores y las cosas malas se hacen mucho peores. Entonces te subes como a un roller coaster de emociones en donde de un día para otro ves, o sea, hay mucha felicidad que viene por parte de tus hijos, pero también hay muchas preocupaciones derivada de, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer con estos niños estando tan lejos, estando... Entonces, sí es un sentimiento que tienes que ser totalmente proactivo y totalmente reinventarte cada día y dejarlo atrás los errores que ya hiciste y hacerlo al día siguiente mucho mejor. Sabiendo todo lo que sabes hoy, ¿volverías a repetir este proceso de inmigración? Sí, porque cambié, perdí muchas de mis inseguridades. Australia es lo que tú quieras que sea para ti. Puede ser tu peor pesadilla o puede ser la plataforma para tus sueños. Tú escoges el Australia que quieras vivir. Nosotros escogimos pues, que sea un lugar de oportunidades. Es el peor lugar para venir si vas a venir a tener miedo, si vas a venir a tener inseguridades, si no vas a querer esforzarte para subir los escalones que tienes que subir y vivir como realmente quieres vivir. Entonces, para nosotros sí, fue mucho aprendizaje, mucha éxitos, en éxitos desde mi manera de ver el éxito, ¿no? Que para mucha gente el éxito es comprar el yate y el Ferrari. Para mí es diferente, para mí el éxito es estoy mejor que ayer y estoy mejor que antier y estoy mejor que hace 2 años, no solamente en el sentido profesional, no, sino estoy más sano, estoy más atento, más consciente de lo que realmente quiero y eso lo ganas por salirte 100% de la zona de confort de estar en tu país. Entonces, sí lo volvería a hacer porque te conoces a otro nivel y también trabajas en lo que te quieres trabajar, no solamente profesionalmente, sino a nivel personal. ¿Y cuáles son esas oportunidades o una oportunidad que tú has agarrado así, hablando fuera del trabajo? Construir un estilo de vida. Te voy a contar una cosa muy rápido. En México yo manejaba hora y media a mi oficina. Estaba ahí de 9 a 6, 7 de la noche y de ahí era manejar de regreso a la casa. ¿Cuánto tiempo te queda libre? Muy poco. Ahorita han cambiado algunas cosas con que puedes trabajar desde tu casa y algunas cosas, pero en realidad se te va el día de lunes a viernes y los fines de semana puedes escoger algunas cosas, ¿no? Una de las oportunidades que hemos construido aquí es, puedes irte en la mañana. O sea, el hecho de que haya menos tráfico, que de todos modos hay tráfico, pero hay significativamente menos tráfico, te ayuda a que tengas una vida antes de tu trabajo. Y las 7 de la noche no es algo común. Salir a las 7 de la noche de tu trabajo no es algo que suceda tan fácil. Si tú quieres hacerlo, está bien, pero no es la expectativa. En mi trabajo, a las 5 de la tarde la oficina está vacía. Entonces, estás en tu casa a las 6 de la tarde y te queda un número de horas que puedes aprovechar para hacer lo que tú quieras. Puedes irte a caminar, puedes irte a jugar, puedes hacer más ejercicio, puedes irte a cenar, puedes ir a tomarte una cerveza o puedes echarte a ver la televisión. Lo que tú quieras.
esa es una oportunidad que tú puedes tomar. Sabiendo lo que es ser padre, ¿cómo te sentirías tú si tus hijos se fueran al otro lado del mundo para vivir? No sé, no sé. No sé cómo me sentiría. Es algo que voy a tener que descifrar cuando suceda. Mi punto inicial sería a lo mejor si me voy a sentir triste, ¿no? Porque, pues, o sea, tú renuncias a todo un grupo de gente en México, construyes una familia y esa familia se desintegra. Cuando digo se desintegra, más bien se descentraliza, ¿no? Yo creo que tengo que aprender a que cuando ese momento llega, si llega, pues solamente apoyarlos. Ujú. Solamente apoyarlos porque fue lo que a mí me ayudó. Si yo tuviera que voltear atrás a México y mis papás estuvieran totalmente en contra o tristes o devastados o destruidos porque yo ya no estoy, yo estaría constantemente tentado a regresar por las razones incorrectas, ¿no? Entonces, gran parte de lo que yo he logrado acá es porque he tenido ese apoyo y liberarme mentalmente de que sé que mis papás están bien. Si ese momento llega, pues yo espero que sea porque algo maravilloso pasó, ¿no? Una oportunidad importante fuera de Australia y va a ser muy costoso andarse moviendo de país en país. Entonces realmente hay que ser, pues entender y muy fríos y decir, ¿dónde está mejor mi familia ahorita? Y este es el lugar correcto. Pero sí te cambia, te cambia. Migrar te cambia la vida. Reinventarse Es también. reinventarte. Sí. Es como volver a nacer de alguna manera y depende a dónde te vayas y ahí qué oportunidades tengas, pues se evoluciona. Luis, muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias, Annalise.